conocemos a alguien, si no es que somos nosotros, que ha llenado su casa de cosas inútiles. Pueden ser periódicos, juguetes inservibles, colecciones de revistas, artículos de cocina, ropa vieja y hasta lo que podría considerarse basura ante los ojos de los demás. Ese comportamiento, aunque parece inocente, es una patología. Se le denomina síndrome de Diógenes y es un trastorno que se asocia con la entrada de la vejez, con los problemas en los patrones de higiene personal y ambiental, ancianos que se van quedando solos y aislados socialmente. Se dice que mucha gente cuando va entrando a la vejez se agarran de cualquier recuerdo para sentirse menos solos y acumulan objetos que les hagan compañía, que llenen los espacios vacíos de sus hogares. Lo curioso de este síndrome es que fue bautizado por un filósofo que vivió siglos antes de Cristo y quien padecía muchos síndromes, excepto su propio síndrome. Diógenes fue uno de los hombres más brillantes de la historia y que no tenía nada material. Llevó al extremo el desprecio a las propiedades y las posesiones, y su mayor ejemplo para el desprendimiento material fue la vida de los perros. Y así fue como fundó la secta del perro, la escuela de los cínicos. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Diógenes fue un filósofo que cambió la forma de ver al mundo, y no por sus teorías o discursos, sino por su ejemplo. Él es conocido como el padre de los cínicos. Analicemos esta palabra. Su origen está en griego, kion, que significa perro. Quínicos o cínicos significa literalmente la secta del perro. Estos filósofos tomaron como ejemplo a los perros, por su comportamiento despreocupado y feliz. El síndrome de Diógenes, por alguna extraña e injusta razón, se utiliza para referirse a una obsesión por acumular cosas materiales, pero en realidad Diógenes no poseía nada, se desprendía de todo y era tan frugal que ni siquiera era capaz de permanecer en un lugar. Diógenes nació en el siglo IV en la actual Turquía. Fue contemporáneo de Platón, Aristóteles y Alejandro Magno. Nunca tuvo ninguna posesión material, pero era respetado por su inteligencia, su crítica ante las injusticias sociales, las diferencias de clase y su oposición a las normas establecidas. Diógenes también fue un autoexiliado. Fue el primero en considerarse ciudadano del mundo, un poco por trotamundos, pero también porque tuvo que escapar de su ciudad por falsificar dinero e incluso por vender esclavos que no tenía. Su doctrina del cinismo buscaba la rebelde autosuficiencia que llevaba a la felicidad animal. Diógenes se rodeó de una jauría de perros con la que compartía su comida y dormía amontonado. Diógenes era altanero, desobediente de cualquier forma de autoridad. Su irreverencia está retratada en muchas anécdotas. Se burlaba de los principios filosóficos profundos y los ridiculizaba públicamente. En una ocasión los comensales de un banquete le lanzaron huesos y Diógenes, en lugar de enojarse, se subió a la mesa y orinó a los invitados. Quizás su anécdota más famosa fue cuando Alejandro Magno pidió conocer a ese filósofo que vivía como perro y quedó horrorizado por las condiciones en las que vivía. Recordemos que Alejandro Magno era el dueño de medio mundo, así que le preguntó si podía hacer algo para mejorar su situación. Lo único que Diógenes le pidió fue que se quitara de enfrente, porque le estaba tapando el sol. Diógenes era sereno, rebelde y brutalmente honesto, siempre independiente, irreverente y enemigo de los ricos y poderosos. Su vida está llena de historias que se debaten entre el mito y la realidad. Lo cierto es que sirven para retratar a un hombre que daba lástima y provocaba admiración. El Sócrates delirante, le llamaban algunos. Lo que decían sus palabras, lo demostraban sus actos. Era bravucón y valiente. Se emborrachaba en los templos, se masturbaba ante la mirada de los demás y hacía sus necesidades fisiológicas donde fuera. Para él ninguna actividad humana era vergonzosa y por lo tanto no se tenía que esconder, como los perros. Diógenes era un tipo subversivo, brillante, admirable y al mismo tiempo un provocador obsceno y vulgar. Mi anécdota favorita fue cuando un empleado del imperio le dijo que si aprendía a ser más sumiso y adular al emperador, no tendría que comer tantas lentejas. Y Diógenes respondió: aprendí a comer lentejas para no ser sumiso ni adular al emperador. Por sobre todas las cosas debemos recordar a Diógenes como alguien que despreciaba todo lo material.
Diógenes vivía en una tinaja en medio de la calle. Durante un tiempo tuvo un plato hondo, pero después imitó a los niños indigentes que bebían agua de sus manos y utilizaban una pieza de pan como recipiente para comida. Diógenes demostró que casi todo lo que poseemos es innecesario. Es cierto que se trataba de una virtud de la sencillez, pero la llevó a un extremo insoportable. Diógenes tenía una virtud indiscutible. Él veía como una fuente de felicidad la activación física. Por lo tanto, tenía una estricta rutina de entrenamiento y ejercicios. Lamentablemente, todo lo que conocemos sobre Diógenes nos ha llegado por historiadores de la época. Como ya nos podemos imaginar, no tenía nada con qué escribir. Por eso no dejó ni un solo documento escrito. Con todo esto, podemos concluir que el síndrome de Diógenes, ese trastorno por acumular cosas materiales, es todo lo contrario a la vida del filósofo que le da nombre. Más allá de creer que es un error, podemos reconocer que durante su vida Diógenes hizo todo lo contrario a lo que dictaba la sociedad, quizá como su castigo por irreverente. El síndrome que lleva su nombre es un trastorno que describe todo lo contrario a lo que él predicó. Al final de sus días, Diógenes vivió una experiencia que lo hizo cambiar. Dicen que fue capturado por unos piratas y después vendido como esclavo, pero el hombre rico que lo compró se maravilló por su inteligencia y en lugar de explotarlo físicamente, lo hizo el maestro y tutor de sus hijas. Pero su buen comportamiento no duró mucho y regresó a su obsesión por demostrar que todo lo establecido socialmente era innecesario y ridículo. Así que para continuar con su vida cínica e irreverente, se comió un pulpo crudo y así murió intoxicado. Otra leyenda cuenta que fue atacado por la jauría de perros que lo acompañaba, y otra, quizá la más curiosa de todas, dice que él no quería depender de nada ni nadie para sobrevivir, así que se quiso desprender hasta del aire y se quedó sin respirar hasta morir. Como haya sido, su tumba en Corinto no presume una gran construcción en su honor, solo muestra una pequeña columna coronada con el cinismo de un perro.